Hola amigos, en este video haremos un problema relacionado a los cambios de presión debido al estrechamiento de la tubería, el que puede entenderse a través de la ecuación de Bernoulli. Las herramientas necesarias para este problema, las que por cierto pueden encontrar en los videos que aparecen por el costado derecho, son la ecuación de continuidad y por supuesto la ecuación de Bernoulli. Y el problema nos dice, en una arteria se ha formado una placa arteriosclerótica que reduce el área de la sección transversal a un quinto de su valor normal. La densidad de la sangre es de 1056 kilogramos por metro cúbico y tiene una velocidad de 0,12 metros por segundo cuando la arteria no está tapada. Considerando que la arteria se encuentra en posición horizontal, que el radio de la arteria sana es de 3 milímetros y que la sangre se comporta como un fluido no viscoso, primero determinar el caudal de la sangre en la arteria en condiciones normales. Segundo, ¿cuál es la velocidad de la sangre cuando está la placa arteriosclerótica? Y tercero, ¿cuál es la diferencia de presión que se produce entre la zona de la arteria con y sin la placa arteriosclerótica? En primer lugar, vamos a establecer los datos que nos entrega el enunciado. Primero nos dice que hay una arteria que tiene una sección transversal en algún punto 1, que podría ser este punto, podría ser cualquiera de acá arriba, en realidad acá está el esquema de los dos casos, pero que después esto se estrecha. O sea que si tenemos primero una área 1 que no sabemos cuál es, después nos dicen que el área 2, que es un quinto del área en la zona donde no tiene el problema, entonces sería un quinto del área 1. También nos dan la densidad de la sangre, que la vamos a llamar Rho sub S, que es de 1056 kilogramos por metro cúbico, y que también tiene una velocidad de 0,12 metros por segundo cuando la arteria no está tapada. O sea, sería justamente en esta parte, que sería B1, y por lo tanto la velocidad en esa zona va a ser 0,12 metros por segundo. También nos dice, considerando que la arteria se encuentra en posición horizontal, que el radio de la arteria sana es de 3 milímetros, o sea, nuevamente estamos aquí en la parte 1, R1 sería 3 milímetros, o en el sistema internacional eso sería 3 por 10 a la menos 3 metros, y se comporta como un fluido no viscoso, o sea, podemos aplicar fácilmente la ecuación de Bernoulli, perdón. Entonces aquí tenemos los datos y con esto debiéramos poder proceder y calcular toda la información que nos solicitan. Para tener una idea de lo que está pasando, aquí vemos que está nuestra arteria en condiciones normales y luego está el estrechamiento producido por esta placa arteriosclerótica. Lo que nosotros sabemos es que cuando se estrecha la región por la cual circula el caudal, entonces dado que el caudal debe mantenerse, debe ser constante, entonces debe aumentar drásticamente la velocidad. Eso es lo que vamos a encontrar, de hecho. Ese aumento en la velocidad provoca que disminuya la presión. De modo que en la tercera parte podremos encontrar cuál es la diferencia de presión entre una parte y la otra. Veamos entonces la información que nosotros tenemos. Porque la primera pregunta que nos hacen es determinar el caudal en condiciones normales. O sea, calcularíamos el caudal en el punto 1 que nos habla de esas condiciones. Si esto es algo así como una tubería circular, porque de hecho tenemos el radio, nosotros sabemos que para calcular el caudal necesitamos de el área y la velocidad que tiene en ese punto. O sea, en este caso sería área 1 por la velocidad 1. Y si esto es algo así como una circunferencia, entonces el área va a ser pi por el radio al cuadrado, que sería R1 al cuadrado, por la velocidad que tiene, que acá nos dicen, de hecho, que es de 0,12 metros por segundo, como anotamos ahora. Así que por la velocidad 1. Reemplazando, tendríamos que el caudal es pi por el radio 1, que es de 3 por 10 a la menos 3 metros, esto al cuadrado, y por la velocidad 1, que es de 0,12 metros por segundo. Y entonces, poniendo todo esto en la calculadora, nos quedaría pi por 3 por 10 a la menos 3, todo eso al cuadrado, por 0,12, y eso nos da algo así como 3,39 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Y eso entonces sería el caudal de sangre que pasaría por la arteria en condiciones normales. Para la segunda pregunta, esto lo podemos determinar también con el caudal, porque resulta que nosotros habíamos dicho que el caudal 1 es de 3,39 por 10 a la menos 6 metros cúbicos y que la cantidad de sangre que pasa por acá es la misma que pasa por el punto 2, o sea que el caudal 2 debe mantenerse igual y esto hace entonces que aumente
la velocidad en este punto. ¿Y cómo podríamos ver eso? Básicamente, nosotros habíamos dicho que el caudal es el área por la velocidad que tiene, y acá tendríamos el área 2 por la velocidad 2. ¿Cuánto es el área 1? El área 1 nosotros habíamos dicho que es pi por el radio 1 al cuadrado, y esto nos dio un valor de, a ver si lo ponemos de nuevo en la calculadora, por 3 por 10 a la menos 3, todo esto al cuadrado, y es de 2,83, aproximadamente 2,83 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Pero resulta que tenemos otra información extra acá, que el área 2 es un quinto del área 1, o sea, sería un quinto de este valor que encontramos recién, que es 2,83 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Así que poniendo esto en la calculadora, dividido 5, nos daría que esto es algo así como 5,65 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y entonces, como tenemos el área, tendríamos el área 1, la velocidad 1, bueno, que esto es el caudal 1, el área 2, podemos despejar entonces. El área 1 por la velocidad 1 ya lo calculamos, que es esto 3,39 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Y por el lado derecho tendríamos este 5,65 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por la velocidad en el punto 2, que la vamos a dejar en otro color. Así que si nosotros despejamos, tendríamos que 3,39 por 10 a la menos 6 dividido ese 5,65 por 10 a la menos 6 debe ser igual a la velocidad 2, y por lo tanto, si lo ponemos en la calculadora, sería 3,39 por 10 a la menos 6, todo esto dividido 5,65 por 10 a la menos 6, y nos da 0,6, y ya que estamos en el sistema internacional sería metros por segundo, o sea, es algo así como 5 veces la velocidad en el punto 1. Y eso no es de extrañar, esto porque si se reduce el área a un quinto, entonces para compensar ese factor, la velocidad tendría que aumentar 5 veces para tener exactamente el mismo caudal. Por último, nos preguntan por la diferencia de presión entre las zonas, en el fondo la zona 1 y la zona 2. Para esto vamos a ocupar la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión más el término cinético, que es un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura, deben ser constantes si nosotros seguimos una línea en el fluido. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros nos movemos a través de esta línea, entonces debiéramos darnos cuenta de que si evaluamos todo esto, va a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí tendríamos que la presión 1 más el término cinético, que sería un medio por la densidad de la sangre en este caso, por la velocidad que tiene en ese punto, que sería el punto 1 al cuadrado, más la densidad de la sangre de nuevo por la gravedad por la altura que tiene en ese punto, eso con respecto a algún observador, tiene que ser exactamente lo mismo así yo sigo al punto 2, que está en la misma línea, que sería presión 2 más un medio densidad de la sangre por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad de la sangre por la gravedad por la altura en el punto 2. Ahora, si nosotros ponemos un sistema coordenado que esté exactamente aquí en este punto, o sea, diríamos y x, entonces la altura en ambos puntos sería 0, pensando que esta línea está derecha. Y entonces nos quedaría que este término no aporta. Ahora, si ustedes consideran otro punto, otra línea, se van a dar cuenta de que el efecto del término gravitatorio en realidad es súper pequeño, debido a que el diámetro en realidad, cualquier cambio en altura es solamente de 3 milímetros. 3 por 10 a la menos 3, así que no va a tener un efecto muy significativo con respecto a las otras cosas. Y entonces, si evaluamos, bueno, la presión no la tenemos, pero lo que nos interesa es calcular la diferencia de presión. Así que tendríamos presión 1 más un medio por la densidad de la sangre, que aquí nos dicen que es 1056, por la velocidad que tiene en este punto, que es de 0,12 metros por segundo, y todo esto al cuadrado, más 0, que es el término gravitatorio, debe ser exactamente lo mismo a la presión evaluada en este punto 2, más un medio por la densidad de la sangre, que son los 1056.
por la velocidad que tiene la sangre en ese punto que habíamos encontrado que es de 0,6 metros por segundo, todo eso al cuadrado, más 0 de nuevo por el término gravitatorio. Así que lo que nos interesa es calcular la diferencia de presión, que sería presión 1 menos presión 2. Esto nos vamos a dar cuenta que este valor es positivo, o sea que la presión aquí es mayor que acá. Y entonces nos daría 1 medio por 1056 por 0,6 al cuadrado menos 1 medio por 1056 por 0,12 al cuadrado. Así que si ponemos esto en la calculadora nos quedaría 1 medio por 1056 por 0,6 al cuadrado. Eso es algo así como 190,1 pascal. Menos, si hacemos lo mismo, 1 medio por 1056 por 0,12 al cuadrado. Y esto nos da 7,6 pascal. Así que la diferencia de presión entre un punto y otro sería algo así como 182,5 pascal aproximadamente. Y por lo tanto la diferencia de presión generada por el estrechamiento es de 182,5 pascal. Y eso entonces es la respuesta a esta situación. Y bueno amigos, con eso terminamos nuestro pequeño ejercicio y también no quiero terminar el video sin dejarles una pregunta de la que espero su respuesta en los comentarios. Y la pregunta es, si el estrechamiento debido a la placa arteriosclerótica fuera a 1/4 del valor normal de la sección transversal en la arteria, ¿cuál será la diferencia de presión entre ambas regiones? Espero tu respuesta en los comentarios y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir las novedades del material que seguiremos subiendo. Así que cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.